Muy bien, hermanos, estamos con este tiempo ahora, vamos a entrar a lo que es la Edad Media. La Edad Media es un periodo de 1000 años, del 500 hasta el 1500 aproximadamente. Durante este tiempo, pues son 1000 años, son muchas cosas las que sucedieron. Y quiero enfatizar, hermanos, que estamos como un árbol que echó raíces en Cristo. Esta es la historia de la iglesia, pero vimos que hubo gente que se desvió y las ramas cayeron, se desprendieron de Cristo, ¿verdad?, con las herejías. Pero también vemos que hubo muchas ramificaciones y muchas historias. Entonces, nosotros todavía estamos aquí en esta parte común de la iglesia. Más adelante, en lo que es el tiempo de la Reforma, vamos a ver que empiezan las ramificaciones de los diferentes grupos cristianos, y vamos a escoger unos cuantos, ¿verdad?, porque sería imposible tocar a todos. O sea, no tenemos el tiempo, inclusive no podemos tocar todos los acontecimientos importantes que sucedieron en este tronco común. Este tronco común que decimos que es la historia común de la iglesia protestante y la iglesia católica. Hay muchos acontecimientos que es imposible de poder tocar. Pero aquí, ya cuando lleguemos aquí, que es el tiempo de la Reforma, pues va a haber muchas divisiones también, y vamos a ver muchos proyectos, muchos eventos de evangelismo y de historia de la iglesia a lo largo de todo el mundo. Sin embargo, nosotros nada más vamos a tomar una rama para llegar hasta aquí nosotros a el Cordero. Esa es la idea. ¿Cómo es que llegó el evangelio a nosotros? Desde Cristo Jesús. En esta historia ¿qué les parece si oramos, hermanos? Vamos a orar. Señor bendito, gracias, Padre, porque podemos estar aquí en este recinto nuevamente. Queremos tocar estos temas, Señor, con el único fin, propósito de ver tus huellas, Señor, de ver tus pisadas a lo largo de la historia de tu iglesia, cómo has obrado, Señor, cómo has acomodado las cosas, cómo has organizado los eventos, los personajes, los países, para que llegásemos nosotros a conocerte, Señor, a conocer del Evangelio, a conocer del mensaje de salvación que tú depositaste en tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por toda esa gente que con un esmero y con un sacrificio, Señor, se encargó de extender tu evangelio, Señor, de proclamar a Cristo crucificado, y que eso resultó en que nosotros pudiéramos escuchar las buenas nuevas, Señor, las buenas nuevas de salvación. Gracias, Padre, por ellas. Te rogamos, Padre, que nos ayudes a no solamente llenarnos de información, que no resulte solamente esto un ejercicio académico, Padre, sino que podamos aprender, y que los errores que cometieron los creyentes de hace muchos siglos podamos nosotros evitar, y los aciertos, su vida piadosa, su amor por ti, Señor, podamos también imitar, Señor. Gracias, Señor, por ello. Bendícenos, pues, en Cristo Jesús. Amén. Amén.
Muy bien, hermanos, estamos con este tiempo ahora vamos a entrar a lo que es la Edad Media. La Edad Media es un periodo de 1000 años, del 500 hasta el 1500 aproximadamente. Durante este tiempo, pues son 1000 años, son muchas cosas las que sucedieron. Y quiero enfatizar, hermanos, que estamos como un árbol que echó raíces en Cristo. Esta es la historia de la iglesia, pero vimos que hubo gente que se desvió y las ramas cayeron, se desprendieron de Cristo, ¿verdad?, con las herejías. Pero también vemos que hubo muchas ramificaciones y muchas historias. Entonces, nosotros todavía estamos aquí en esta parte común de la iglesia. Más adelante, en lo que es el tiempo de la Reforma, vamos a ver que empiezan las ramificaciones de los diferentes grupos cristianos, y vamos a escoger unos cuantos, ¿verdad?, porque sería imposible tocar a todos. O sea, no tenemos el tiempo, inclusive no podemos tocar todos los acontecimientos importantes que sucedieron en este tronco común. Este tronco común que decimos que es la historia común de la iglesia protestante y la iglesia católica. Hay muchos acontecimientos que es imposible de poder tocar. Pero aquí, ya cuando lleguemos aquí, que es el tiempo de la Reforma, pues va a haber muchas divisiones también, y vamos a ver muchos proyectos, muchos eventos de evangelismo y de historia de la iglesia a lo largo de todo el mundo. Sin embargo, nosotros nada más vamos a tomar una rama para llegar hasta aquí nosotros a el Cordero. Esa es la idea. ¿Cómo es que llegó el evangelio a nosotros? Desde Cristo Jesús. Entonces, hay muchos ramas que son muy importantes, y ojalá tuviéramos el tiempo para verlos, y que nos enseñan mucho, pero no tenemos el tiempo. Podríamos durar aquí 2 años estudiando esto, ¿no? Y es fascinante. Yo les animo, hermanos, a que estudien esto, lean libros. Al principio del curso, ahí les di una bibliografía de autores que se dedican a la investigación histórica de la iglesia. Entonces, aquí estamos escuchando, sí, el canto gregoriano, ¿se acuerdan? Que fue instituido por Gregorio el Grande. Y déjenme decirles que pues acuérdense que en aquel tiempo no había la alabanza que nosotros tenemos ahora, o el concepto de adoración que nosotros tenemos. De hecho, la iglesia no cantaban nada más los profesionales. Hagan de cuenta que viniéramos el domingo y que nada más los de alabanza cantaban, y ellos tocaban y cantaban. En aquel tiempo la iglesia, los congregantes, no cantaban. Entonces, como muchas otras cosas no podían hacer, entonces solo ellos eran recipientes, receptores del culto de la adoración. Entonces lo único que hacían era escuchar. Acuérdense que también que hay condiciones muy diferentes a las que nosotros vivimos hoy. La mayoría de la gente era analfabeta. Entonces, pues, obviamente muchos de esos cantos tenían que aprender a leerlos, y no podían leer. Entonces lo único que hacía la gente normal iba a la iglesia y escuchaba estos cantos. Por gente profesional, monjes que se dedicaban a cantar. De hecho, vamos a ver que los emperadores y los papas utilizaban grupos de cantores profesionales que iban a las iglesias precisamente para animar a la iglesia, y también para calmarla cuando veían sublevaciones, posibles rebeldías. Mandaban estos grupos porque como que los apaciguaban, ¿verdad? Entonces, interesante la manera en que lo manejaban, ¿verdad?
Sin embargo, este canto va evolucionando durante esos 1000 años, y déjenme enseñarles otro tipo de canto que evolucionó, pero ya como si fuera, aquí en el canto gregoriano, el canto son pasajes bíblicos, son salmos, eventualmente se hicieron rezos a la Virgen María o algún santo, pero generalmente eran pasajes de la Navidad, pasajes del martirio de Cristo, el sacrificio de Cristo, de la resurrección, de la anunciación, de la venida de nuestro Señor. Todo eso lo cantaban. Sin embargo, más adelante se van agregando más y empiezan a cantar historias, y lo hacen en forma de diálogo con grupos, ¿verdad? Les enseño uno, que fue una obra escrita en el siglo XII, para que se den una idea cómo va evolucionando. Oye, Max, Sí. ¿cómo era la liturgia a estas alturas de la vida? ¿Cuándo empezaron las misas y cuándo empezó una liturgia repetitiva? Ya a partir de que ya los papas se instituyeron, ¿verdad? Ya estamos hablando de más o menos en el siglo IV, en el V ya empiezan lo que llamamos cultos formales con el Imperio Romano. Fíjense en este canto, hermanos, aquí hay un diálogo, estando varones y mujeres cantando, y aquí este canto es un canto que se escribió en el siglo XII, que habla de las virtudes, sencillamente de la virtud del amor, de la virtud de la honestidad, de la integridad, y cada virtud tiene un diálogo. Entonces se empieza a mostrar o a cantar ya no tanto historias bíblicas, sino cuestiones morales también. Entonces, déjenme decirles algo también. Este canto fue escrito en el siglo XII, pero aquí está adulterado, porque las mujeres tenían prohibido cantar. Solamente eran puros varones los que cantaban, ¿verdad? Entonces, pero aquí al principio se puede ver que hay Fue la primera copia pirata. Ándale, exactamente. Reproducción. Es una reproducción del día actual, ¿verdad? Pero aquí pueden ver los monjes. Aquí están cantando. Y los varones. No sé si sean monjes, ¿verdad? Al menos están vestidos como monjes. ¿Es de la iglesia ortodoxa? Este es de la iglesia católica. Como los que tenemos ahí en San Charbel, yo creo, porque así se viste, ¿no? Se fijan ahí la respuesta. Son varios grupos los que están, porque un grupo personificaba la virtud de la verdad, y otro personificaba la virtud del amor, y hay diálogos, ¿no? Para que nos podamos trasladar, al menos mentalmente, si no físicamente, el medio ambiente que prevalecía en aquel tiempo. Entonces empezamos con esto, hermanos. El canto gregoriano era un canto llano, pero ya con esta evolución empiezan ya a cantar. Acuérdense también que no había partituras en ese tiempo, eran líneas y nomás se ponían puntos arriba y abajo para mostrarle a los que cantaban si tenían que subir la voz o tenían que bajarla o quedarse aquí y luego volverla a subir. Más adelante pues se desarrolla lo que son las partituras, ¿cómo se llaman? Pues, la escritura musical, pero eso fue ya como en el siglo XV, XVI, ¿verdad? Fue cuando empiezan los Beethovens y todos ellos, los Mozart y todo. Entonces, como les decía, hubo algunos usaban estos cantantes precisamente para controlar y para tener poder, controlar y con poder a los pueblos, ¿verdad? Bueno,
Se los quería mostrar esto para que vieran que, pues que también vamos a ver un poco más adelante la evolución de la música cristiana. Esta fue la última filmina que vimos y vamos a empezar con lo que es, ya vimos aquí lo que es el canto gregoriano, que esta es la drama litúrgica que veíamos ahí y cómo evolucionó el canto en la adoración. Estamos ahora con la era de la cristiandad. Era de la cristiandad. 590, Gregorio I, Gregorio el Grande, y se le llamó así porque es el cristianismo de la Edad Media, donde el cristianismo pues es el que parte el queso durante este tiempo. ¿A qué nos referimos? De que no existe una división como la que conocemos hoy en día entre el Estado y la Iglesia. Existe solamente un gobierno, y ese gobierno es el gobierno cristiano. A veces no existe la libertad de culto. Se vuelve a instituir muy fuertemente lo que es el cristianismo dentro de los imperios y el imperio, y donde los cristianos pues son los que controlan. El gobierno de Cristo es impuesto de una manera moralmente, pero también espiritualmente, políticamente, y lo hacen a través de militarmente. No solamente dentro de Europa, sino más allá de las fronteras. Y durante este tiempo, pues nosotros fuimos testigos, bueno, no testigos, pero somos recipientes de esta situación, que eventualmente ese extendimiento del cristianismo llega hasta América y se hace de una manera forzada con Hernán Cortés acá en el Norteamérica. En el cono sur pues es Pizarro, y que pues cristianizaron a los indígenas a punta de presión militar. Entonces, y esto lo vamos a ver también, que cómo es que no solamente en Europa, sino que con las cruzadas hizo varios intentos la iglesia de poder cristianizar el mundo musulmán, que más o menos aparece en el siglo VII. Entonces, para entender estas fechas, Gregorio el Grande, que lo vimos en la clase pasada, y 1517, grábense esa fecha, ¿no? Porque esa es una pregunta de 25 puntos en el examen, ¿eh? Grábense. ¿Cuándo Martín Lutero puso las 95 tesis ahí en la iglesia de Wittenberg? En 1517. Y fue en el mes de octubre, ¿no? Sí, en octubre. Entonces, esto es muy importante. Gregorio el Grande, uno de los grandes papas que hubo, donde más bien inició el papado como un puesto de poder, y allí empieza la reforma. Entonces vamos a ver este periodo, hermanos, de esta manera. Entonces tenemos que la cristiandad abarca 1000 años, y la Edad Media se caracteriza por un periodo de poco desarrollo. Poco desarrollo cultural, poco desarrollo económico, poco desarrollo tecnológico. No hubo mucho desarrollo porque la iglesia y los señores feudales, lo vamos a ver más adelante, quisieron controlar todo. Entonces, el Imperio Romano se divide. Ya tenemos un Imperio Romano en el oeste, que está basado en Roma, y tenemos un Imperio Romano del este, que está basado en Constantinopla, hoy en día Estambul, ahí en Turquía. Y Roma tiene al Papa fuerte, que es el obispo de Roma. Constantinopla tiene el obispo de Constantinopla, pero Roma no dice que el que tiene preferencia o precedencia es el obispo de Roma. Entonces
no tienen el poder espiritual que tiene Roma, pero tienen poder militar, porque ahí está el emperador romano. Entonces, ahí hay una división muy fuerte que vemos ahí. Estamos tratando de ver las características principales de esta era. Tenemos un emperador diezmado en el lado del este, no tiene poder espiritual, y el obispo de Constantinopla se le considera sujeto al obispo de Roma, lo que acabo de decir, que el obispo de Roma pues era el papa. Acuérdense que Constantino dijo, vámonos allá al este, y luego después Teodosio dijo, vámonos allá al este porque allí podemos controlar mejor el imperio, sobre todo de los invasores que venían del norte y los invasores que venían de acá del norte de África y de lo que es el área de Palestina. Entonces es un periodo de 1000 años donde hay pues la Edad Media mucha superstición, no había desarrollo, la mayoría de la gente no leía, entonces, y era una explotación tremenda, pestes de todo tipo, etcétera, etcétera, etcétera. Oye, Max, es muy interesante que el Evangelio llegó a América al final de ese periodo de esos 1000 años y no al comienzo de la siguiente etapa. Hubiera sido un panorama muy diferente que el Evangelio llegara después de la reforma aquí, pero qué curioso era ese plan, que nos llegara este Evangelio de imposición, sí, de control, de esclavismo, sí. Pero vamos a ver que ese periodo el 1517, ahorita comentamos, es cuando se declara la reforma, pero esfuerzos o eventos de reformar la iglesia hubo muchos antes de un siglo antes de Martín Lutero, pero que fueron calmados y controlados por la iglesia. Entonces, y lo que Manuel dice es cierto, porque no solamente en aquellos lugares hubo intentos de reforma, sino también aquí en América. Juan de Zumárraga, ¿se acuerdan de la historia de México? Juan de Zumárraga. Él quiso traducir la Biblia al náhuatl y al español, y empezó, pero lo paró la Santa Inquisición y dijo, hasta aquí llegaste, entonces tuvo que parar ese proyecto. Pero hubiera cambiado nuestra historia como pueblo si hubiéramos tenido una Biblia en nuestro idioma. Y Juan de Zumárraga quería hacerlo. Él decía que era importante que la gente leyera la palabra. Esa era una idea reformista. Entonces, tener un imperio con el control teológico, militar y político, este era el objetivo. Pero este objetivo no lo tenían los emperadores exclusivamente, sino que también lo tenían los papas. Entonces, durante este periodo vemos una lucha continua entre el emperador y los papas contemporáneos para ver quién controlaba el área, todo lo que era Europa. Entonces hubo muchos eventos de conflictos muy fuertes, ¿verdad? Entonces, lo que se pensaba es que hay que implantar el reino de Dios, y la manera en que implantamos el reino de Dios es que todos sean cristianos, se imponga y se refuerce lo que es el reino de Cristo, y de una manera espiritual todos deben ser cristianos, y no era una cuestión exclusivamente espiritual, sino también política. Entonces todos se alineaban a lo que era la estructura de la iglesia, teológica, militar, política. Aquí es muy importante, este término es muy importante porque a lo mejor ya lo han leído, ya, pero no todavía. No sé si han leído ese término, es un término teológico que decían, nosotros queremos que el reino de Dios, el reino de Cristo va a estar implementado en los 1000 años. ¿Se acuerdan cuando estábamos hablando de los 1000 años? Cuando Cristo venga, nos rapte, nos vamos al cielo,
allá vamos a celebrar las bodas del Cordero. Antes de eso va a haber el tribunal de Cristo. Dios nos va a juzgar por las obras que debimos haber hecho aquí, no para salvación, sino porque las otras obras que Dios ha diseñado para que andemos en ellas, como dice su palabra. Entonces el Señor nos va a juzgar, y luego después de eso vamos a celebrar las bodas del Cordero por 7 años. Acá con la tierra va a ser la gran tribulación, y como nunca ha habido tribulación en el día del Señor, se llama, entonces como nunca ha habido tribulación en la tierra, van a sufrir. La muestra se va a mostrar el anticristo. Después de 7 años el Señor viene con todos sus ejércitos, destruye a los enemigos de Israel para salvarlo, y luego nosotros junto con Él venimos y a reinar con Él por 1000 años. Ese es el reino de Dios, el reino de Cristo. Ese es el milenio. Y decíamos en la clase pasada que nosotros como iglesia somos premilenialistas, ¿verdad? Que decimos que Cristo va a venir antes del milenio. Pero también nosotros reconocemos que el reino de Dios está entre nosotros, porque Cristo así lo declaró. Entonces es una contradicción. No, porque muchos conceptos que vemos en la Biblia están sucediendo, pero todavía no. Por ejemplo, nosotros somos salvos, pero todavía no hemos sido completamente salvos hasta que estemos en la presencia del Señor. Cuando seremos quitados de la presencia del pecado totalmente. Entonces, somos salvos, pero todavía no. En el sentido de que vamos a ser completamente salvos cuando estemos delante del Señor. No estoy diciendo que vamos a perder nuestra salvación y que hay un peligro ahí de que perdamos la salvación. No, es un término que se usa y se aplica en muchas cosas. También se aplica esto en el reino de Cristo. El reino de Dios está entre nosotros, porque nosotros somos parte del reino de Dios, pero todavía no, porque esto no es el reino de Dios. Ahí lo vemos, afuera está el pecado y Satanás a todo lo que da. Sin embargo, lo que ellos pensaban es que el reino de Dios estaba allá, y la manera de hacerlo era cristianizar a todos los países y imponer el cristianismo y poner iglesias, y tener ese control teológico, y si la gente se sublevaba hasta llegar hasta las armas para poder controlar y que el evangelio se extendiera. Entonces, por mucho tiempo el reino de Dios, el reino de Cristo se quiso extender a base de fuerza. ¿Cómo extendemos nosotros ahora el reino de Dios? A base de hablar, y que el Espíritu hace el convencimiento de pecado y hay una conversión. Así es como se extiende el reino de Dios. Ellos tenían otro concepto y decían, esto no hay que forzarlo, ¿verdad? Entonces vamos a ver algunos personajes importantes durante este tiempo, hermanos. Vamos a ver que en el siglo VII aparece Mahoma, y algunos datos. También es importante que ustedes, si tuvieran chance, leyeran un poco de Mahoma. Cuidaba y conducía camellos, era un comerciante. Mahoma, el Islam, aparece en el siglo VII, 7 siglos después de Cristo. Y Mahoma de repente tiene una visión, se le aparece un ángel y dice, no, Dios no es Jehová, es Alá. Es Alá. Y el pueblo escogido no son los descendientes de Israel, son los descendientes de Ismael. Y los descendientes de Ismael pues son los árabes. Entonces, no es la Biblia, sino el Corán, el cual él escribió. Y Moisés no fue el último profeta, sino yo. Entonces, a base de fuerza, se empieza a imponer el Islam en toda esa área, lo que es Arabia y el norte de África, a raíz del yihad, que es algo que todavía vemos, ¿verdad? ¿Cómo es que está tratando de imponer el Islam este grupo ISIS? Pues a base de matar gente y forzarla. Estaba viendo un video que mataron como 200 niños que se habían rebelado, que no quisieron
seguir la doctrina, nos mataron. Así, de allí viene desde entonces. Estamos hablando ya de 13 siglos, 14 siglos casi. Entonces, vinieron llegaron acá por el lado este de Europa, entraron por Turquía, estuvieron golpeando mucho al imperio del este romano. No lo vamos a ver, pero el imperio del oeste estuvo ayudando mucho al imperio del este contra los árabes, porque los querían invadir, pero no tuvieron éxito. Sin embargo, pues ellos ya tenían controlado todo el norte de África y entraron por España. Y por eso nosotros nos vemos como nos vemos. Somos árabes, porque España estuvo controlada por los árabes 300 años. Entraron por por España, entraron por allí y dijeron, de aquí podemos controlar toda Europa. Y si ellos hubieran tenido éxito, usted y yo estaríamos hablando árabe y creeríamos en Mahoma. Por poco controlan Europa, por poco. Entonces, pero entonces dices, golpeaban al gobierno romano o al Papa o al de Constantinopla. ¿Cómo? Sí, o sea, quiero decir, ¿quién defendía a quién cuando quisieron invadir? Cada quien se defendió, ¿verdad? Pero empezaron a doblegar el imperio del este, y el imperio del oeste tuvo que ayudar al imperio del este para poder quitar a los árabes de ahí. O sea, católicos contra musulmanes. Sí. Se unieron los dos. Sí, exactamente. Sí. Sí, exacto. Y de hecho, pues, eventualmente los árabes controlaron esa área.